Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar hoy para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema método científico el apartado magnitudes. Las magnitudes son características, propiedades observables que se pueden medir. Podemos medir masas, longitudes, velocidades, densidades, podemos medir la actividad de una muestra radiactiva, podemos medir la longitud de una onda, por ejemplo, de la región infrarroja del espectro electromagnético, podemos medir multitud de magnitudes. Las magnitudes las clasificamos en base a dos circunstancias. Por una parte, las clasificamos por convenio internacional. La comunidad científica se reúne y las organiza de una determinada manera. Por otra parte, las clasificamos en base a sus características intrínsecas. Según las características propias de una magnitud, se diferenciarán unas de otras. Analicemos la clasificación en base a convenios internacionales. De este modo surgen los sistemas de unidades. La comunidad científica se reúne y establece que determinadas magnitudes son las más importantes, las más representativas, lo que llama las magnitudes fundamentales. Observa en el siguiente gráfico cómo aparecen tres sistemas de unidades: el sistema internacional, que será fundamentalmente con el que trabajaremos nosotros a lo largo de esta etapa, el sistema cegesimal y el sistema técnico. En el sistema internacional, y hablando exclusivamente de mecánica, las magnitudes fundamentales son longitud, masa y tiempo. También en el sistema cegesimal, las magnitudes fundamentales coinciden: longitud, masa, tiempo. Observa en azul, en la tabla aparecen las unidades correspondientes a estas magnitudes. Metro, kilogramo, segundo. Recuerda que el sistema internacional también se llama MKS. En el sistema cegesimal, CGS, centímetro, gramo, segundo. Las magnitudes fundamentales coinciden. Sin embargo, en el sistema técnico, las magnitudes fundamentales son longitud, cuya unidad es el metro, tiempo, cuya unidad es el segundo, y fuerza, siendo la unidad el kilogramo fuerza o el kilopondio. Esta unidad, kilogramo fuerza, kilopondio, es la fuerza que experimenta una masa de 1 kilogramo debido a la atracción gravitatoria terrestre. Todas las magnitudes que no estén en esta tabla, todas las magnitudes que no corresponden a las fundamentales, serán las magnitudes derivadas. Recuerda que esta tabla es exclusivamente para mecánica. Hay otras magnitudes fundamentales, como por ejemplo la intensidad de corriente en el sistema internacional, siendo la unidad el amperio. En mecánica, las magnitudes que no aparecen en esta tabla serán por tanto magnitudes derivadas. Para especificarlas, necesitamos indicar la ecuación de dimensiones. Es una ecuación que nos permite escribir las unidades correspondientes a las magnitudes derivadas en función de las unidades correspondientes a las magnitudes fundamentales. Ten muy presente que en ningún caso sirven para cálculo numérico, tan solo para cálculo dimensional, tan solo para cálculo de unidades. Recuerda que habitualmente en otro contexto el concepto de dimensión, cuando se aplica a un objeto, nos recuerda longitud, altura, anchura. Sin embargo, en este contexto, el concepto de dimensión nos va a recordar siempre a unidades. Veamos a continuación algunas de las magnitudes derivadas como ejemplo más representativo en el sistema internacional y en el sistema cegesimal. Recuerda que al compartir las magnitudes fundamentales, las derivadas presentarán la misma ecuación de dimensiones en uno y en otro sistema. Por tanto, empecemos completando nuestra tabla, igual que antes, con las unidades correspondientes a las magnitudes fundamentales. En el sistema internacional, metro, kilogramo, segundo. En el sistema cegesimal, centímetro, gramo, segundo. Veamos a continuación la ecuación de dimensiones de la velocidad. La velocidad es un cambio de posición en la unidad de tiempo. Por tanto, a la hora de escribir la ecuación de dimensiones, si la posición la medimos como una longitud, en el numerador tendremos longitud, magnitud fundamental, y en el denominador tendremos tiempo, cambio de posición en la unidad de tiempo en cada segundo, con lo cual longitud dividido tiempo.
Observa que en las ecuaciones de dimensiones no solemos escribir cocientes, por tanto el tiempo lo llevamos al numerador con exponente menos 1, longitud por tiempo elevado a menos 1. Ten presente que en las ecuaciones de dimensiones las magnitudes fundamentales se escriben siempre en mayúsculas. Sin embargo, las magnitudes derivadas respetan la notación habitual. Velocidad generalmente es V minúscula, por tanto mantenemos la simbología y escribimos V minúscula. Además, la magnitud derivada la escribimos entre corchetes. Con ello estamos indicando que se trata de una ecuación de dimensiones. ¿Para qué sirven? Pues a continuación, si tenemos una magnitud fundamental en el sistema internacional como longitud partido tiempo, la unidad será la unidad de longitud metro dividido la unidad de tiempo segundo, o si lo prefieres, metro por segundo elevado a menos 1. En el sistema cegesimal ocurre exactamente lo mismo. La unidad de longitud es centímetro dividido su unidad de tiempo, que también es segundo. Por tanto, centímetro partido segundo o centímetro por segundo elevado a menos 1. En el caso de la aceleración, la situación es muy semejante. La aceleración es una variación de velocidad en la unidad de tiempo. De nuevo escribimos la aceleración como A minúscula, la escribimos entre corchetes, y ahora observa que si tenemos la ecuación de dimensiones de la velocidad, en el numerador tenemos longitud por tiempo elevado a menos 1, que es la variación de la velocidad. En el denominador volvemos a tener un tiempo, por tanto tenemos otro tiempo más dividiendo, de manera que la ecuación de dimensiones será longitud por tiempo elevado a menos 2. Si queremos la unidad correspondiente al sistema internacional, tendremos la unidad de longitud, metro, dividido tiempo al cuadrado, dividido segundo al cuadrado, o metro por segundo elevado a menos 2. Y en el sistema cegesimal tendríamos igualmente longitud centímetro dividido tiempo al cuadrado, segundo cuadrado, centímetro partido segundo cuadrado, o centímetro multiplicado por segundo elevado a menos 2. Si Newton a continuación nos dice que F es igual a m por a, ten presente que acabamos de determinar la ecuación de dimensiones de la aceleración. Tan solo faltaría multiplicar por la masa, que es una magnitud fundamental, con lo cual la ecuación de dimensiones de la fuerza es masa por longitud por tiempo elevado a menos 2. Observa cómo anteriormente velocidad y aceleración se representaba mediante letras minúsculas y ahora fuerza se representa mediante una letra mayúscula. Las magnitudes derivadas pueden ser mayúsculas o minúsculas en función de su notación habitual. Sin embargo, cuando hablamos de magnitudes fundamentales, en la ecuación de dimensiones siempre se escriben en letras mayúsculas. La unidad de fuerza en el sistema internacional será la unidad de masa por la de longitud partido la de tiempo al cuadrado. Kilogramo, unidad de masa, por metro partido segundo al cuadrado. Dado que es un poco engorroso escribir de cada vez kilogramo por metro partido segundo cuadrado, lo abreviamos y le damos el nombre de Newton. En el sistema cegesimal ocurre lo mismo. Unidad de masa, gramo, por unidad de longitud centímetro, dividido unidad de tiempo al cuadrado. A esta unidad la llamamos dina. A continuación vamos a buscar la relación entre unidades de los sistemas internacional y cegesimal. Analizaremos la relación entre newtons y dinas, aunque podríamos aplicar esta misma técnica para encontrar relaciones entre unidades de energía o cualquier otra que se nos ocurra. Para ello escribimos la unidad correspondiente a la magnitud derivada en el sistema internacional en función de las unidades correspondientes a las magnitudes fundamentales de las que deriva. Es decir, un newton es un kilogramo por un metro partido un segundo al cuadrado. Dado que Newton y Dina comparten la unidad correspondiente al tiempo, en el denominador segundo al cuadrado, utilizaremos dos factores de conversión, uno para pasar los kilogramos a gramos y otro para pasar los metros a centímetros. De este modo, un kilogramo es equivalente a 1000 gramos, así el kilogramo del denominador lo simplificamos como el que multiplica, y un metro son 100 centímetros, y de igual modo el metro del denominador lo simplificamos como el que multiplicaba anteriormente. De este modo, el valor numérico es 1000 por 100, 100.000, 10 elevado a 5, y las unidades gramo por centímetro partido segundo al cuadrado. 10 elevado a 5 gramos por centímetro partido segundo al cuadrado, que es lo mismo que 10 elevado a 5 dina.
gramo por centímetro partido segundo cuadrado es una DINA. Veamos a continuación la clasificación de las magnitudes en base a sus características intrínsecas. Hay magnitudes que se especifican perfectamente con el valor numérico y su correspondiente unidad. 25 gramos, 17 grados Celsius, 450 nanómetros. Son magnitudes que cuando indicamos el valor numérico y su unidad quedan perfectamente especificadas. Sin embargo, hay magnitudes para las cuales tenemos que indicar algo más. Son magnitudes direccionales. Se llaman magnitudes vectoriales y las especificaremos mediante un vector. Un vector es un segmento orientado. Es un instrumento matemático que utilizaremos para especificar, para indicar una magnitud vectorial. Presenta una serie de características, por supuesto el valor numérico. De acuerdo con una determinada escala, el valor numérico lo llamaremos módulo y corresponderá a la longitud de ese vector. Observa que cuando escribimos un vector, sobre la letra que caracteriza esa magnitud, escribimos una flecha para indicar su carácter direccional. Y el módulo lo representaremos igual que hacíamos con el valor absoluto de un número real, entre dos barras verticales. Cuando esas dos barras encierran un número, hablaremos de valor absoluto. Cuando esas dos barras encierran un vector, hablaremos de módulo, el valor numérico de la magnitud. Además, especificamos la dirección, siendo esta la recta de la que forma parte ese vector. Pero atención, no solo esa recta. Cualquiera de las infinitas rectas paralelas a ella que podemos trazar en el plano presentará la misma dirección. Además de la dirección, especificamos el sentido. El sentido es el que indica la punta de la flecha. Date cuenta de que una recta presenta dos sentidos, hacia un lado y hacia el otro. La especificación del mismo, como hemos dicho, a través de la punta de la flecha. Por tanto, un vector va a presentar estas tres características: módulo, dirección, sentido y en ocasiones el punto de aplicación. Verás que en algún caso lo especificaremos y en algún otro no. El punto de aplicación es el punto en el que actúa esa magnitud vectorial. A la hora de trabajar con estas magnitudes, tendremos que definir las operaciones a realizar con las mismas. La suma la conocemos de apartados anteriores, por tanto no entraremos mucho en ello a lo largo del curso. Y aunque el producto de un vector por un número también lo conocemos, dado que tiene repercusiones importantes, hablaremos de ello en vídeos posteriores. Ten en cuenta que cuando estamos realizando una fuerza para desplazar, por ejemplo, una mesa y nuestra fuerza no llega para conseguir nuestro objetivo, duplicamos, triplicamos la fuerza para conseguir desplazar esa mesa o ese mueble. A continuación, nos encontraremos con productos de vectores. Y es importante destacar el plural, productos, porque hay dos maneras de multiplicar dos vectores. La primera es lo que denominamos el producto escalar. Tal vez te haya llamado la atención, en años anteriores seguro, cuando tu profesor de física te preguntaba si el trabajo era una magnitud escalar o vectorial. La respuesta en muchas ocasiones no está tan clara para la mayor parte de los alumnos. Y es que el trabajo, cuando lo calculamos a partir de una fuerza que es un vector y el desplazamiento del móvil que también lo es. Ese producto que efectuamos, esa operación que efectuamos para calcular el trabajo, es un producto escalar y por tanto el resultado nos va a dar un escalar, un número. El producto escalar de hecho se llama así porque el resultado es numérico, el resultado es un escalar, es un número. Además tenemos otro producto que llamaremos producto vectorial. Lo llamamos de esta manera porque ahora al operar estos dos vectores el resultado va a ser otro vector. Y es todo en esta ocasión. Si te resultó interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.